Todos tenemos una idea de que Thor es este hombre grande, fuerte, maduro, que se sacrifica por los demás y está dispuesto a usar sus poderes por el bien común. Pero no siempre fue así. De hecho, durante mucho tiempo fue un hombre niño, un niñote, un joven egocéntrico, inmaduro y arrogante. Sin embargo, hubo un golpe de realidad que lo hizo cambiar y con el que pasó de creerse el centro del mundo a entender su lugar en él. Odín, el rey de Asgard, les cuenta a sus dos hijos, de nombres Loki y Thor, la historia de su reino. Hace mucho tiempo, los gigantes de hielo atacaron a los humanos de Escandinavia, pero Odín, rey de Asgard, los derrotó y se llevó la fuente de su poder. Luego él y los asgardianos regresaron a su hogar, el reino de Asgard. Con el tiempo, en la tierra, nombres como Odín y los suyos se convirtieron en mitos, pero fueron ellos quienes ayudaron a preservar la paz entre los 9 reinos, que son 9 mundos. Odín les dice a sus hijos que llegará el día en el que uno de los dos deberá defender esa paz y que un rey sabio nunca busca la guerra, pero debe estar preparado para cuando ésta llegue. El pequeño Thor le dice a su padre que anhela ser como él y que está preparado. Loki, con algo de recelo y timidez, exclama: "Yo también". Odín le recuerda que solo uno podrá ascender al trono, pero que ambos nacieron para ser reyes. El tiempo pasó. Ahora son adultos y descubrimos que Thor, quien se convirtió en el dios del trueno, fue quien terminó siendo elegido para ascender al trono. Vemos que ahora, ya adulto, Thor es un hombre extrovertido, carismático, algo soberbio y sobre todo engreído. En cambio, su hermano se ha vuelto el dios de las mentiras y se ha convertido en un hombre aún más callado. Desde lejos observa cómo su hermano Thor está a punto de ser coronado rey de Asgard. Antes de declararlo rey, su padre le hace prometer que como rey preservará la paz, cuidará de los 9 mundos y hará a un lado todo egoísmo y ambición. Una vez que Thor lo jura, Odín exclama: "Thor, te declaro el nuevo". Pero antes de completar la coronación, un grupo de gigantes de hielo se infiltra en la cámara de armas confiscadas por el reino de Asgard para intentar recuperar el centro de poder. Odín detecta esto, así que baja a defender el artefacto, pero su fuerza no es necesaria, pues una armadura vacía llamada Destructor consigue eliminarlos con una fuerza brutal. Cuando Odín y sus hijos entran a la cámara de armas, Odín dice que todo está bien, pues tiene una tregua con el rey de los gigantes y seguramente esto fue obra de un grupo aislado. Thor responde con furia que nada está bien, pues si hubieran conseguido robar cualquiera de las armas de ahí, habrían obtenido mucho poder. Odín le pregunta a Thor: "¿Qué hubieras hecho tú?". A lo que Thor, pensando que fue un acto de guerra, responde: "Marchar a su pueblo como tú hiciste, aniquilarlos, quebrar sus espíritus y con eso no volverán a cruzar nuestras fronteras". Odín le responde que fue el acto de unos cuantos destinado a fallar. Furioso, Thor dice que atacará porque ahora que es rey de Asgard, pero su padre, molesto, lo interrumpe y le recuerda que aún no es rey. Loki observa y escucha toda la conversación en silencio. Horas más tarde, Thor destroza los preparativos de su banquete en un berrinche. Loki se le acerca y le dice que tiene razón. Si ya lograron cruzar las barreras, podrían volver a hacerlo, pero ahora con un ejército. Y en consecuencia, Thor concluye que debe ir al reino de los gigantes de hielo, tal y como lo hizo su padre tiempo atrás. Aunque dice que solo irá por respuestas, no planea cumplir esa promesa. Sus amigos le recuerdan que eso está prohibido, pero él los convence recordándoles las veces que él los apoyó. Así es como Thor, sus amigos y Loki cabalgan hasta un observatorio donde se encuentra el Bifrost, un puente de energía que les permite a quienes entren salir disparados y viajar entre los 9 mundos que están conectados por Yggdrasil, el árbol de los mundos. Entre esos 9 mundos se encuentran Asgard, Jotunheim, el de los gigantes de hielo, y la Tierra. El Bifrost está custodiado por Heimdall, un hombre que puede verlo todo. En Jotunheim, Thor y sus amigos preguntan a Luffy, líder de los gigantes de hielo, cómo entraron a la cámara de armas. Este acusa a Odín de asesino y ladrón y a Thor de buscar pelea como un niño queriendo probar que es un hombre. Loki intenta calmarlo y retirarse, pero el líder llama a Thor princesita, provocando que inicie una batalla. Sus amigos lo apoyan y Loki usa sus poderes para crear réplicas, descubriendo que el contacto con los gigantes no lo hiere, solo vuelve su piel azul, como si fuera uno de ellos. Uno de los amigos de Thor resulta herido, por lo que deben regresar, pero a Thor no le importa e insiste en seguir peleando. Sin embargo, los enemigos terminan siendo demasiados y cuando todo parecía perdido, Odín aparece. Thor le pide con emoción a su padre pelear juntos, pero Odín lo ignora y busca hacer las paces con Luffy. Este se niega y promete guerra, por lo que Odín retira a todos del campo de batalla. Una vez que vuelven a Asgard, vemos a Odín furioso con su hijo, así que reprende a Thor. El joven le dice que estaba protegiendo su reino, pero Odín replica que ni siquiera puede proteger a sus amigos. Thor responde que los gigantes de hielo deben volver a temerle, como una vez le temieron a él, pero su padre sabe que eso es solo su orgullo y vanidad hablando. Loki trata de detenerlo, pero Odín continúa. Le grita a Thor que es un arrogante y Thor le grita de regreso. Odín le recuerda que con sus acciones ha llevado a vidas inocentes a la desolación y al horror de la guerra, llegando a la conclusión de que Thor, su hijo, no es digno. No es digno de liderar los 9 mundos, no es digno de su título y no es digno de los seres
seres queridos que acaba de traicionar. Lo despoja de su armadura, de su capa, de sus poderes, del reino y hasta de su martillo. Por último, exilia a Thor de Asgard lanzándolo por el Bifrost. Después encanta el martillo con un hechizo. Quien lo posea, si es digno, obtendrá el poder de Thor, para después lanzarlo por el Bifrost. Este me parece un buen momento para empezar a hablar de Thor. De entrada, vemos que todavía no es un hombre en el sentido de madurez. Más bien es bastante inmaduro e infantil en su forma de ver el mundo y en la manera en que actúa. Piénsalo de esta forma. Los niños suelen ser egocéntricos, no consideran a los demás ni anticipan las consecuencias de sus actos. Y si repasamos la conducta de Thor, encaja muy bien en esta descripción. Le gusta que todo gire en torno a él. Atacó Jotunheim de manera impulsiva, sin pensar que podía arrastrar a Asgard a una guerra que costara innumerables vidas. Cuando hirieron a su amigo, prefirió seguir peleando antes que ayudar a sus compañeros a escapar. Su actitud es bastante centrada en sí mismo. Además, sus creencias también son infantiles. Para él, un buen rey es quien libra guerras como lo hizo su padre, sin importar la razón, solo para demostrar fuerza. No alcanza a ver que la guerra destruye vidas y deja generaciones marcadas por la tristeza. Su propio padre le recuerda que la misión de un rey es preservar la paz. Pero Thor aún no tiene la madurez para comprenderlo. Sigue pensando desde el ego, buscando lo que él quiere, sin poner por delante el bienestar de su pueblo ni la paz de los 9 reinos. Tomando todo esto en cuenta, el arco de Thor será un arco de madurez. Pasará de una visión infantil e inmadura del mundo a una mucho más consciente. De un trono heredado a un trono merecido. De unos poderes recibidos al nacer a unos conquistados por virtud. De ser quien carga el martillo a ser digno de portarlo. Pero del martillo hablaremos al final. Thor cae del cielo y aterriza en la tierra, donde un camión manejado por Jane y el profesor Eric, ambos meteorólogos, lo atropella. Al despertar, grita al cielo exigiendo que su padre abra el Bifrost. Le pregunta a Jane en qué mundo está y al oír Nuevo México piensa que se burlan de él. Al ver que está muy agresivo, una tercera chica saca un taser. Thor se indigna, pues no puede creer que alguien se atreva a desafiar al gran Thor con un arma tan ridícula. Pero ella lo activa y el hombre, quien ya no tiene poderes, cae inconsciente. El grupo lo sube al auto y se va, sin notar que a lo lejos el martillo cae desde los cielos. Cuando Thor despierta en el hospital, vuelve a ponerse agresivo. Amenaza al médico para que no se atreva a tocar al hijo de Odín y empieza a golpear a todos. Pero por muy bien que pelee, no hay cantidad de músculos que resistan un buen sedante para caballos. Así que terminan amarrándolo a una cama. Por su parte, Eric y Jane analizan la tormenta que estudiaban antes de encontrar a Thor y descubren algo impactante: rastros de un posible agujero de gusano. Al revisar las fotos, notan que Thor estaba en medio de la tormenta, así que regresan al hospital para buscarlo. Pero Thor ha huido y ahora lo han perdido. Pero gracias a la magia del guión, Jane mete reversa y por casualidad vuelve a atropellarlo. Mientras tanto, en Nuevo México, algunos habitantes encuentran el martillo clavado en el desierto, pero nadie logra levantarlo, ni siquiera remolcándolo con camionetas. Desde lejos, el agente Coulson de S.H.I.E.L.D. lo observa, hace una llamada y dice: lo encontramos. En Asgard, Loki les revela a los amigos de Thor que él fue quien le pidió al guardián que avisara a Odín que se encontraban en el planeta de los gigantes de hielo. Los amigos se molestan con él, pero Loki aclara que salvó la vida de todos, incluyendo la de Thor, y que no sabía que lo desterraría. Una chica le pide a Loki que vaya a hablar con su padre para que cambie de opinión, pero Loki se rehúsa. Primero deja claro que quiere a su hermano más que nadie, y después afirma que Thor es arrogante, descuidado, un riesgo, y que esas no son cualidades que un rey deba tener. Después baja a ver la fuente de poder que su padre robó de los gigantes de hielo, pero cuando la toca, su piel se convierte en la de ellos. En eso, Odín llega y Loki lo confronta, pues está casi seguro de que Odín no es su verdadero padre. Odín, sabiendo que no puede seguir ocultando el secreto, le cuenta la verdad. Cuando su ejército masacró al mundo de los gigantes, encontró a un niño pequeño e indefenso, el hijo del rey de los gigantes de hielo. Los suyos lo habrían asesinado por ser débil, pero Odín decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo, con la esperanza de, algún día, usarlo para unificar en paz perpetua a los dos mundos. Al escuchar esto, Loki estalla. Le dice a su padre que él no es más que otra de sus reliquias robadas y le pregunta por qué no se lo dijo desde el inicio. Odín responde que no es así, que es su hijo y nunca le contó porque sabía que sería marginado por todo Asgard. Loki, deshaciéndose en pedazos, grita: ahora entiendo por qué preferiste a Thor todos estos años, porque sin importar cuánto digas que me amas, no podrías tener un gigante de hielo en el trono de Asgard. En ese momento, su padre sufre una especie de paro cardíaco, por lo que Loki llama a los guardias para que lo atiendan. Resulta que Odín no está muerto, pero sí postrado en una cama, donde su esposa, la madre de Loki, lo cuida. Loki le pregunta a su madre por qué lo engañó. Ella responde que le ocultó la verdad para protegerlo de sentirse diferente. Le recuerda que es su hijo, que son una familia y que deben mantener la esperanza de que su padre regrese, y también Thor. Escuchar que su madre espera con ansias la llegada de Thor le molesta, por lo que decide dar un paso adelante
finalmente y toma el trono, declarándose rey de todo Asgard. Ahora es buen momento para hablar de Loki. En mi opinión, una de las historias más trágicas de todo el MCU. Desde niño, como vimos al inicio, prácticamente se les crió a él y a Thor con la idea de que uno de los dos sería rey. Desde siempre se instauró una competencia entre ambos. Y como sabemos, Loki fue adoptado inicialmente para preservar la paz con los gigantes de hielo. Es posible que, aún sin darse cuenta, Odín tratara a Thor de manera sutilmente diferente. Y como los niños son muy perceptivos, quizás Loki pudo haber sentido que lo querían menos. Y ahí quizás empezó a germinar su resentimiento. Y entonces, si toda su vida giró en torno a la competencia por el trono y ese trono quedó ligado en su mente a la valía y la aceptación de su padre, Loki pudo haber llegado a creer que convertirse en rey era la única forma de demostrar su valor y al hacerlo, ganarse por fin el amor y el reconocimiento de su familia y de Asgard. Al sentirse en desventaja frente a Thor, Loki se esforzó diligentemente por convertirse en un mejor candidato. Se formó como alguien más centrado, calculador, con una visión más estratégica, con mayor dominio de sí mismo que su impulsivo hermano. Y si lo pensamos bien, lo logró. En muchos sentidos era un candidato más apto para gobernar. Pero aún con todo ese esfuerzo, seguía sintiendo que su padre prefería a Thor. Ese contraste pudo haber profundizado su resentimiento tanto hacia su hermano como hacia Odín. Y el golpe definitivo quizás llegó cuando descubrió que era adoptado. Y aún más duro, que en realidad era un gigante de hielo. Esta revelación pudo haberlo destrozado por dos razones principalmente. La primera, porque enterarse de que eres adoptado puede quebrar tu sentido de identidad. De pronto todo lo que creías de ti, de tu vida y de los demás se pone en duda. Y eso obliga a reinterpretar experiencias pasadas con un nuevo lente, a reconstruir tu propia narrativa sobre quién eres. Y en el caso de Loki, esta verdad pudo haber funcionado como una confirmación de sus sospechas de que en efecto no lo querían igual y que nunca lo miraron con el mismo orgullo que a Thor. Y la segunda razón, esto significaba que nunca podría heredar el trono. Todo su esfuerzo, su disciplina y sus sacrificios en realidad nunca importaron. Estaba compitiendo en una carrera perdida desde el inicio. Nunca tuvo una verdadera oportunidad. Y lo más trágico es que no lo sabía. Creció luchando por demostrar que era digno, para después descubrir que en el fondo nada de lo que hiciera podía cambiar su destino. Y esta revelación lo llevó entonces a resignificar toda su vida como una mentira. Y quizás peor aún, no solo como una mentira, sino como una traición. La de su padre, que le ocultó quién era, y la del propio destino, que le arrebató la posibilidad de ser visto como igual. Y esa herida, ese quiebre en su identidad, es lo que marcará todo lo que vendrá después en su historia. En la Tierra, Jane lleva a Thor a una cafetería. Al hombre le agrada bastante el café, así que estrella la taza contra el suelo y ordena otra. Jane se molesta y lo regaña diciendo que basta con pedir las cosas por favor y con delicadeza. Thor no entiende por qué la molestia si nunca le faltó el respeto, pero aún así promete que pedirá las cosas con más cuidado. En eso escucha la conversación de unos hombres quienes cuentan que un satélite que nadie puede levantar se ha estrellado a pocos kilómetros de ahí, así que Thor sale a buscar su martillo. No sin antes despedirse de Eric, quien cree que Thor está loco, y de Jane, quien está loca por Thor, pues ya lo vio sin camiseta. Y digamos que le hizo sentir cositas. Después de esta despedida, Jane y Eric encuentran a los agentes de S.H.I.E.L.D. confiscando toda su información, pues la necesitan para analizar qué está sucediendo. Así que sin nada que perder, Jane busca a Thor para llevarlo hasta donde está el martillo. Thor está confiado, cree que podrá tomarlo con facilidad y con eso volver a casa, a pesar de que ahora es un lugar rodeado por el ejército. Arrogante, le dice a Jane que rescatará todas las cosas que le robaron y que no saldrá caminando, sino volando. Después procede a infiltrarse. Al principio todo sale bien, pues lo hace en modo sigiloso. Sin embargo, termina activando las alarmas, lo que provoca que decenas de guardias vayan tras él, incluido el agente Barton, mejor conocido como Ojo de Halcón. Al final, Thor logra llegar hasta el martillo, pero cuando intenta levantarlo, descubre que ya no puede, pues ya no es digno de él. Furioso, voltea al cielo y le grita a su padre. Luego se arrodilla y se deja arrestar sin oponer resistencia. Ahí Coulson lo captura e interroga para saber si se trata de un mercenario de algún ejército, pero Thor no responde preguntas. Una vez que la gente de S.H.I.E.L.D. se va, Loki aparece en la sala, pero solo para manipularlo, quebrarlo con lo que más le duele y así dejarlo fuera del juego. Primero golpea su orgullo, diciéndole que ahora él es el nuevo rey de Asgard, y después comienza a hacerlo sentir culpable, afirmando que por su culpa Odín sufrió un paro cardíaco y murió, que su madre ya no quiere que regrese y que como nuevo rey no puede traerlo de vuelta porque parte del tratado de paz con los gigantes de hielo dicta que Thor debe estar desterrado para siempre. Después de todo eso, le da un último adiós y se va. Pero antes de regresar a Asgard, intenta levantar el martillo con una sonrisa en el rostro. Pero al ver que no puede, esa sonrisa se apaga. Por su parte, Eric y Jane logran engañar a los agentes de S.H.I.E.L.D. para que les entreguen a Thor. Después, ambos se van a un bar donde Eric le da unas palabras de aliento a Thor y este le agradece
agradece por haberlo liberado. Unas copas más tarde, Thor lleva a un ebrio Eric hasta casa de Jane, donde la chica se pone algo nerviosa, así que le propone a Thor salir a caminar un poco. En una plática íntima, y casi como si fuera otro, Thor le dice a Jane que ha sido muy amable con él y le agradece por eso, agregando que tal vez sí merecía ser atropellado esas 2 veces. Después, Thor le devuelve a Jane sus apuntes, los mismos que robó antes de salir de la base de S.H.I.E.L.D., un gesto que ella le agradece profundamente. Thor le pide que continúe su investigación porque ella tiene razón y le cuenta que eso que llama ciencia, sus ancestros lo conocían como magia. Luego le explica el tema de los 9 mundos mientras coquetean con la mirada. Antes de dormir, Thor arropa a Jane y le agradece una vez más. Al día siguiente, Thor les ayuda a Jane y los científicos a preparar el desayuno, un gesto amable que nunca había tenido con nadie. Para este momento de la historia ya podemos ver que ese Thor infantil y egoísta quedó atrás. Pero para entender cómo este niñote, queriendo probar que era un hombre, realmente llegó a convertirse en uno, necesitamos recapitular un poco. En Asgard, Thor nació en cuna de oro. Muy probablemente todo giraba en torno a él. Nunca le pusieron límites claros, se le permitía de todo y creció rodeado de personas que difícilmente lo confrontaban. ¿Quién se atrevería a hacerlo con el hijo del rey? Además, nunca tuvo que ganarse nada, ni el respeto, ni sus poderes, ni siquiera el trono, porque aunque Loki era teóricamente candidato, ya vimos que en el fondo nunca fue considerado una opción real. Así que independientemente de sus actitudes, Thor siempre sintió que tenía el trono asegurado. Ahora, ¿cómo suele madurar una persona? El niño que está acostumbrado a la atención y a la satisfacción inmediata de sus deseos, conforme crece y convive con otros, va enfrentando obstáculos y límites. Poco a poco entiende que no está solo, que sus necesidades no son las únicas, que no siempre obtendrá lo que quiere en el momento que lo quiere, y esa es la base de la maduración y de la empatía. Pero Thor nunca ha tenido que enfrentarse a nada de esto. Siempre se le ha dado todo de inmediato, sin límites, y eso probablemente moldeó su carácter egoísta, vanidoso y egocéntrico. Su exilio en la Tierra fue entonces como un despertar, un bajarlo de la nube, para ponerlo literalmente con los pies en la Tierra. Ahí se topó por primera vez con un mundo que no giraba alrededor de él, un mundo que lo atropelló, lo electrocutó, lo medicó y en el que su nombre, su linaje y su familia no significaban absolutamente nada. Por primera vez, desconocidos comenzaron a marcarle límites. Jane, por ejemplo, cuando le dijo firmemente que su comportamiento no estaba bien al romper la taza en la cafetería. Pero quizás el golpe más grande fue intentar levantar el martillo y no poder. Ese quizás fue el momento en que se rompió la ilusión de que todo lo tenía por derecho de nacimiento. Comprendió que nada estaba garantizado, que debía ser merecido. El trono, sus poderes, el respeto, incluso el martillo, ya no eran un regalo heredado. Eran algo que debía ganarse. Y junto a ese quiebre vino otro aprendizaje, la empatía. La convivencia con los demás lo transformó. Gente que no tenía ninguna obligación con él se preocupó por su bienestar genuinamente. Lo cuidó y lo acompañó. Y eso seguramente en Thor sembró un cambio. Comenzó a preocuparse por los demás, como cuando ayudó a Eric a llegar a su casa después del bar, cuando agradeció a Jane por todo lo que había hecho por él, o cuando la arropó y preparó el desayuno para todos. Y así vemos cómo empezó a ver el mundo con otros ojos. Dejó de pensar únicamente en lo que quería para sí mismo y comenzó a preguntarse qué necesitaban los demás. Pero volvamos a Asgard, pues han estado pasando varias cosas importantes. Primero, Loki usa el Bifrost para viajar hasta Jotunheim para hacer un trato con el líder de los gigantes de hielo, revelando que Loki ha traicionado a Asgard. Al inicio, su traición no parecía tan grave, solo los guió de forma anónima hasta la cámara de armas para arruinar la coronación de su hermano y evitar que él fuera rey. Pero ahora quiere ir más allá. Le ofrece al líder de los gigantes guiarlos hasta los aposentos de Odín para que puedan eliminarlo. A cambio, promete devolverles la fuente de poder que Odín les robó hace años. El líder acepta el trato. Una vez que Loki regresa a Asgard, le ordena a Heimdall que no deje salir a nadie del reino y comienza con el plan. Los amigos de Thor, sabiendo que las cosas pueden ponerse muy mal, deciden actuar. Convencen a Heimdall de que los deje ir a la Tierra y se embarcan en la misión. No obstante, la activación del Bifrost provoca una alteración de energía que es detectada por S.H.I.E.L.D., lo cual los pone en alerta. Cuando Loki se entera de que Heimdall los dejó salir, lo releva de su cargo y lo congela por traición. Después activa el Destructor, la armadura protectora, y le ordena que vaya a la Tierra a eliminar a Thor. Por último, permite la entrada de los soldados de los gigantes de hielo para que eliminen a su padre. Cuando los amigos de Thor llegan a la Tierra, logran encontrarlo. Thor está feliz de verlos y Jane y Eric no lo pueden creer. Eso confirma que sus teorías y las palabras de Thor eran ciertas. No obstante, el rostro de Thor cambia cuando se entera de que todo lo que Loki le dijo era mentira y que de hecho está intentando
intentando tomar Asgard por la fuerza. Pero no hay tiempo para lamentarse, pues en ese momento el destructor llega a la Tierra. Los agentes de S.H.I.E.L.D. piensan que se trata de un arma diseñada por Tony Stark, pero cuando dispara un rayo desde su interior vacío, comprenden que están enfrentando algo completamente diferente. Thor y compañía lo ven desde lejos, así que Thor le pide a Jane y a Eric que evacúen el pueblo mientras él y sus amigos se enfrentan a la criatura. Aunque al principio logran resistir, la criatura termina derrotándolos brutalmente uno a uno. Al saber que no podrán detenerlo, Thor les pide a sus compañeros que regresen a Asgard para detener a Loki y avanza hacia la armadura. Es consciente de que ya no tiene sus poderes, ni la fuerza, ni la resistencia de los mismos. Ahora es un simple humano más. Sabiendo que Loki lo escucha desde la armadura, le pide que detenga esto, pues va a acabar con la vida de mucha gente inocente. Además, le ofrece una disculpa sincera por lo que sea que haya hecho que terminó hiriéndolo. Y posteriormente, ofrece su propia vida para ponerle fin a todo esto. La armadura se da la vuelta y cuando parecía que se iría, Loki lanza un golpe brutal que manda a Thor por los aires y le destruye los órganos por dentro. Jane corre a ayudarlo, pero no hay nada que ella o los amigos de Thor puedan hacer más que llorar por su muerte. Pero entonces, la toma cambia y vemos a Odín, aún en su lecho, derramar una lágrima. En ese instante, las instalaciones montadas alrededor del martillo comienzan a temblar y el arma empieza a moverse, hasta que, de pronto, sale disparada por los aires y aterriza directamente en las manos de Thor. Thor recupera sus poderes, su armadura y, por supuesto, su masculina y sexy vestimenta. Recupera su martillo porque después de todo lo que ha vivido en la Tierra y de haber entregado su vida por el bienestar de los demás, se ha vuelto digno de él. Con sus poderes de vuelta, Thor elimina al destructor que Loki mandó y posteriormente le dice a un agente de S.H.I.E.L.D. que ambos trabajan para la misma causa, la protección del planeta. Pero le pide que le devuelvan sus cosas a Jane para que pueda continuar con su investigación, a lo que S.H.I.E.L.D. accede. Finalmente, Thor ha conseguido volverse digno. Y aunque Odín nunca especifica con exactitud qué significa ser digno, podemos intuirlo como una combinación de humildad, responsabilidad, empatía, justicia y sobre todo sacrificio. El martillo y sus poderes ya no son algo que Thor recibe por derecho de nacimiento ni por su fuerza física, sino que ahora los ha merecido por la persona en la que se ha convertido. Su transformación se consumó en el momento en que decidió arriesgar su vida por el bien de los demás, sacrificando sus propios intereses para proteger a quienes lo rodeaban. Ese acto marcó un antes y un después. Ya no era el mismo que vimos al inicio, porque para ser digno de un poder tan grande, primero tenía que demostrar que sabía usarlo con madurez, comprender que el verdadero propósito de su poder no era imponerse en una guerra solo para probar su fuerza, sino utilizarlo para proteger a los demás, que no se trataba simplemente de tener la capacidad de levantar un arma poderosa, sino de desarrollar la sabiduría para decidir cuándo no hacerlo. Y por eso encuentro tan simbólico que su arma sea un martillo, porque el martillo es una herramienta ambivalente, puede destruir pero también puede construir, todo depende de la mano que lo empuña. En Thor, esa mano ha dejado de ser la de un joven arrogante y ha pasado a ser la de un hombre que mira con empatía y actúa con justicia y responsabilidad. Como dijo su padre, un rey sabio nunca busca la guerra, pero debe estar preparado para cuando ésta llegue. Y ahora Thor por fin se ha convertido en ese tipo de rey. Insisto, ya no en el niño que creía que el universo giraba a su alrededor, sino un hombre que entiende su lugar en él. En Asgard, Heimdall logra salir de la prisión de hielo, elimina a algunos gigantes y después canaliza el Bifrost hacia la Tierra, permitiendo que Thor y sus amigos regresen al reino para detener a Loki. Antes de irse, Thor le planta un beso apasionado a la suertuda de Jane y luego se marcha. En Asgard vemos que el rey de los gigantes de hielo está por eliminar a Odín, pero justo antes de hacerlo, Loki lo traiciona eliminándolo. En eso Thor llega y le revela a su madre que Loki intentó eliminarlo. Loki sabe que lo atraparon, pero no detiene su plan. Le dispara a su hermano y huye hacia el Bifrost, donde comienza a usarlo como un arma de destrucción a distancia para deshacer a toda la población de Jotunheim. Cuando Thor lo alcanza, le pregunta por qué ha hecho todo esto, a lo que Loki responde que fue para demostrarle a su padre que es valioso. Lo hizo para que cuando Odín despertara viera que él había salvado su vida del rey de los gigantes, que él había eliminado a esa raza de monstruos y que por lo tanto él debía ser digno del trono. Además le dice que Thor no puede juzgarlo porque él también quería hacerlo, pero Thor responde que ya no es el mismo y que no está dispuesto a pelear con su propio hermano. Loki responde con frialdad: jamás fui tu hermano. Lo llama débil e inicia una feroz batalla. En esta escena Loki le revela que nunca quiso el trono, solo quería ser su igual. Thor logra neutralizarlo, pero entonces toma una difícil decisión: destruir el
Bifrost para detener el ataque, aún sabiendo que eso significa no volver jamás a la Tierra para cumplir su promesa de ver a Jane. Con tristeza, le pide perdón y destruye el puente. El Bifrost se rompe y comienza a caer por el infinito cosmos. Thor sujeta a Loki, pero también está cayendo. Sin embargo, Odín lo salva, sujetando a Thor por el pie mientras él sostiene a Loki. Mientras cuelga, Loki le dice a su padre entre lágrimas: yo pude haberlo hecho, por ti, por todos. Odín solo le responde: no. Una sola palabra que se clava en el corazón de Loki como una daga. Herido, dolido y devastado, Loki elige soltarse, cayendo al vacío para perderse en el infinito cosmos. Yo pude haberlo hecho por ti. Pude. Estas palabras, junto con la confesión de que jamás quiso el trono y que solo deseaba ser igual que su hermano, confirman que Loki nunca se sintió suficiente. Y desde ese dolor terminó creyendo que el trono era la única manera de ser visto como igual a Thor y por lo tanto valorado por su padre. Como mencioné antes, Loki descubrió que su vida entera había estado marcada por mentiras. Creció creyendo que era un verdadero candidato al trono cuando en realidad nunca lo fue. Creció pensando que era hijo legítimo de Odín cuando en verdad era un gigante de hielo adoptado. Y entonces vimos cómo eligió el camino del engaño. Resulta simbólico que al sentirse forjado en la mentira, adoptara la mentira como su identidad. En su mente, la falsedad se convirtió en la vía legítima para alcanzar lo que creía que merecía. Si lo engañaron a él, ¿por qué no engañar él también al mundo? Así las mentiras que marcaron su vida lo llevaron a hacer de la mentira su herramienta y finalmente su esencia. Lo irónico y doloroso de su título es que el dios de las mentiras es, en gran medida, el resultado de las mentiras que le contaron. El rencor acumulado durante años fue lo que le impidió ver que en realidad su padre siempre lo amó. Quizás Odín se inclinó inconscientemente más hacia Thor en lo relacionado con el rol de rey, pero ambos los quiso y se preocupó por ello. Y lo expresó cuando eran niños. Solo uno heredará el trono, pero los dos nacieron para ser reyes. Loki, sin embargo, nunca lo interpretó como una promesa, sino como una farsa. Y sí, quizás no fue la mejor decisión de Odín ocultarle la verdad durante tanto tiempo a Loki, pero en el fondo lo hizo para protegerlo. Aunque su adopción tuvo un origen estratégico, con el tiempo lo salvó de una muerte segura. Le dieron una familia, lo cuidaron, lo educaron y lo rodearon de un amor genuino. Loki, sin embargo, no pudo ver nada de eso. Eligió enfocarse solo en lo que sentía que le faltaba. Y el dolor que no se transforma, se transmite, tal como Loki lo terminará haciendo. Cuando se dejó caer al vacío, también se entregó simbólicamente a un abismo de ira y resentimiento. Y ese camino oscuro lo llevará a emprender un viaje por el universo que terminará con su encuentro con Thanos. Pero de eso hablaremos en el próximo video. Hasta aquí la historia de Thor. Ya llevamos las de Capitán América, Tony Stark y pronto continuaremos con las que restan de este personaje. Un viaje que he tratado de construir siguiendo el orden cronológico del MCU que culminará en el análisis de Thanos. Así que suscríbete para no perderte los próximos videos y si no has visto los anteriores te los dejo en la descripción.